Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Las aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain, capítulo 13. A eso de mediodía todo el pueblo fue sorprendido por la horrenda noticia. Sin necesidad del telégrafo, aún no soñado en aquel tiempo, la noticia voló con poco menos que telegráfica velocidad. Por supuesto, el maestro de escuela dio asueto para la tarde. A todo el pueblo le habría parecido muy extraño si hubiera obrado de otro modo. Una navaja ensangrentada había sido hallada junto a la víctima y alguien, según se decía, la había reconocido como de propiedad de Muff Potter. Se decía también que un vecino había sorprendido a Potter lavándose en un arroyo a eso de la 1 o 2 de la madrugada y que Potter se había ocultado cuando se vio descubierto. Detalles sospechosos, especialmente el del lavado por no ser costumbre de Muff Potter. El pueblo entero concurrió al cementerio. Las angustias de Tom se disiparon y se unió a la procesión, no porque no hubiera preferido 1000 veces ir a cualquier otro sitio, sino porque una temerosa e inexplicable fascinación le arrastraba hacia allí. Llegado al siniestro lugar, fue introduciendo el cuerpecillo por entre la compacta multitud y vio el macabro espectáculo. Le parecía que había pasado una eternidad desde que abandonara aquel lugar. Sintió un pellizco en el brazo. Al volverse se encontraron sus ojos con los de Huckleberry. Enseguida miraron los dos a otra parte, temiendo que alguien hubiera notado algo extraño en aquel cruce de miradas. Pero todo el mundo estaba muy atareado y no tenían ojos más que para el cuadro trágico que tenían delante. Pobrecillo, pobre muchacho, esto ha de servir de lección para los violadores de sepulturas. Muff Potter irá a la horca por esto si lo atraparan. Tales eran los comentarios, y el pastor dijo: ha sido un castigo, aquí se ve la mano de Dios. Tom se estremeció de la cabeza a los pies, pues acababa de posar su mirada en la impenetrable faz de Joe el indio. En aquel momento la muchedumbre empezó a agitarse y a forcejear, y se oyeron gritos de «Es él, viene él solo». «¿Quién?», preguntaron 20 voces. «Muff Potter». Que se ha parado, cuidado, que da la vuelta». Algunos, que habían tomado posiciones en las ramas de los árboles sobre la cabeza de Tom, dijeron que no trataba de escapar, sino que parecía perplejo y vacilante. La muchedumbre abrió paso y el sheriff ostentosamente llegó conduciendo a Potter tomado del brazo. Tenía el pobre la cara descompuesta y mostraba en los ojos el miedo que le embargaba. Cuando le pusieron ante el cuerpo del asesinado, tembló como afiebrado y, cubriéndose la cara con las manos, rompió a llorar. «No he sido yo», dijo sollozando, «mi palabra de honor que no he hecho tal cosa». «¿Quién te ha acusado a ti?», gritó una voz. El tiro dio en el blanco. Potter levantó la cara y miró en torno con una patética desesperanza en su mirada. Vio a Joe el indio y exclamó: «Joe, tú me prometiste que nunca». «¿Es suya esa navaja?», dijo el sheriff poniéndosela de pronto delante de los ojos. Potter se hubiera caído a no sostenerle los demás, ayudándole a sentarse en el suelo. Entonces dijo: «Ya me decía yo que si no volvía aquí y recogía la...». Se estremeció, agitó las manos inertes con un ademán de vencimiento y dijo: «Díselo, Joe, díselo todo». Huckleberry y Tom se quedaron mudos y boquiabiertos, mientras el desalmado mentiroso iba soltando serenamente su declaración, y esperaban a cada momento que se abriría el cielo y Dios dejaría caer un rayo sobre aquella cabeza, admirándose de ver cómo se retrasaba ese momento. Y cuando hubo terminado y sin embargo continuó vivo y entero, su vacilante impulso de romper el juramento y salvar la mísera vida del prisionero se disipó por completo, porque claramente se veía que el infame se había vendido a Satán, y sería fatal entrometerse en cosas pertenecientes a un ser tan poderoso y formidable. «¿Por qué no te has ido?»,
¿Para qué necesitabas volver aquí?, preguntó alguien. No lo pude remediar, no lo pude remediar, gimoteó Potter. Quería escapar, pero parecía que no podía ir a ninguna parte más que aquí. Joe el indio repitió su declaración con la misma impasibilidad. Pocos minutos después, al verificarse la encuesta, bajo juramento, y los dos chicos, viendo que los rayos seguían sin aparecer, se afirmaron en la creencia de que Joe se había vendido al demonio. Habíase convertido para ellos en el objeto más horrendo e interesante que habían visto jamás, y no podían apartar de su cara los fascinados ojos. Joe ayudó a levantar el cuerpo de la víctima y cargarlo en un carro, y se cuchicheó entre la estremecida multitud que la herida había sangrado un poco. Los dos muchachos pensaron que aquella feliz circunstancia encaminaría las sospechas hacia donde debían ir, pero sufrieron un desengaño, pues varios de los presentes hicieron notar que ese Joe estaba a menos de una vara cuando Muff Potter cometió el crimen. El terrible secreto y el torcedor de la conciencia perturbaron el sueño de Tom por más de una semana, y una mañana durante el desayuno dijo Sid: «Das tantas vueltas en la cama y hablas tanto mientras duermes que me tienes despierto la mitad de la noche». Tom palideció y bajó los ojos. «Mala señal es esa», dijo gravemente tía Polly. «¿Qué te tiene preocupado, Tom?» «Nada, nada que yo sepa», pero la mano le temblaba de tal manera que vertió el café. «Y hablas unas cosas», continuó Sid. «Anoche decías, es sangre, eso es. Y lo dijiste la mar de veces. Y también decías, no me atormentéis así, ya lo diré». «¿Dirás qué? ¿Qué es lo que ibas a decir?» El mundo daba vueltas ante Tom. No es posible saber lo que hubiera pasado, pero felizmente en la cara de tía Polly se disipó la preocupación, y sin saberlo vino en ayuda de su sobrino. «Basta», dijo, «es ese crimen tan atroz. También yo sueño con él casi todas las noches. A veces sueño que soy yo quien lo cometió». Mary dijo que a ella le pasaba lo mismo. Sid parecía satisfecho. Entonces Tom desapareció de la presencia de su tía con toda la rapidez que le fue posible, y desde entonces y durante una semana estuvo quejándose de dolor de muelas, y por las noches se ataba las mandíbulas con un pañuelo. Nunca llegó a saber que Sid permanecía de noche en acecho, que solía soltarle el vendaje y que, apoyado en un codo, escuchaba largo rato y después volvía a colocarle el pañuelo en su sitio. Las angustias mentales de Tom se fueron desvaneciendo poco a poco y el dolor de muelas se le hizo molesto y lo dejó de lado. Si llegó Sid, en efecto, a deducir algo de los murmullos incoherentes de Tom, se lo guardó para él. Le parecía a Tom que sus compañeros de escuela no iban a acabar nunca de celebrar encuestas con gatos muertos, manteniendo así vivas sus cuitas y preocupaciones. Sid observó que Tom no hacía nunca de coroner en ninguna de esas investigaciones, aunque tenía la costumbre de ponerse al frente de toda nueva empresa. También notó que nunca actuaba como testigo, y eso era sospechoso. Y tampoco echó en saco roto la circunstancia de que Tom mostraba una decidida aversión a esas encuestas, y huía de ellas siempre que le era posible. Sid se maravillaba de todas estas cosas tan raras, pero nada dijo. Sin embargo, hasta las encuestas pasaron de moda al fin y cesaron de atormentar la cargada conciencia de Tom. Todos los días, o al menos un día sí y otro no, durante aquella temporada de angustia, Tom, siempre alerta para aprovechar las ocasiones, iba hasta la ventanita enrejada de la cárcel y daba a hurtadillas al asesino cuantos regalos podía proporcionarse. La cárcel era una mísera covacha de ladrillos que estaba en un fangal, al extremo del pueblo, y no tenía nadie que la guardase. Verdad es que casi siempre estaba vacía. Aquellos regalos contribuían grandemente a aligerar la conciencia de Tom. La gente del pueblo tenía muchas ganas de emplumar a Joe el indio y sacarlo a la vergüenza por violador de sepulturas, pero tan temible era su fama que nadie quería tomar la iniciativa y se desistió de ello.
Había él tenido muy buen cuidado de empezar sus dos declaraciones con el relato de la pelea, sin confesar el robo del cadáver que la precedió, y por eso se consideró lo más prudente no llevar el caso al tribunal por el momento.